Imagina estar de pie en una plaza helada de San Petersburgo. Es temprano. El frío atraviesa la ropa y quema la piel. Frente a ti, un pelotón de fusilamiento se prepara en silencio. Los soldados ajustan sus armas con movimientos mecánicos, sin mirarte a los ojos. Sabes que no hay marcha atrás. No es una amenaza. No es un juicio. Es el final. Eso fue exactamente lo que vivió Fiódor Dostoyevski el 22 de diciembre de 1849. Tenía 28 años y estaba condenado a muerte por conspiración política contra el zar. Durante semanas creyó que moriría, y ahora, por fin, el momento había llegado. Le leen la sentencia, le atan las manos, le colocan en la primera fila. 3 hombres delante de él serán fusilados primero. Dostoyevski observa cada gesto con una lucidez extrema. El sonido de la nieve bajo las botas, el cielo gris. El tiempo extrañamente se dilata. En esos minutos finales, su mente no piensa en literatura ni en ideas políticas. Piensa en la vida, en todo lo que no vivirá, en cada instante desperdiciado, en cada amanecer que ya no verá. Más tarde escribiría que, en esos segundos, habría dado cualquier cosa por vivir incluso una vida llena de dolor, siempre que fuera vida. Justo cuando el oficial da la orden de apuntar, llega un mensajero a caballo. La ejecución se detiene. La condena ha sido conmutada en el último instante. No es libertad. Es algo peor y, a la vez, decisivo. Trabajos forzados en Siberia. Dostoyevski no muere ese día, pero el hombre que era hasta entonces sí desaparece. El joven idealista, racional, confiado en las ideas modernas, deja paso a alguien que ha mirado directamente al abismo. En Siberia conocerá la miseria humana, el crimen, la humillación y el sufrimiento desnudo. Allí entenderá que el ser humano no es solo razón, ni progreso, ni ideas bonitas. Descubrirá que dentro de cada persona conviven el bien y el mal, y que ignorar esa realidad conduce al caos. Su pensamiento nace de esa experiencia. El dolor no es un accidente, es una prueba. Y cuando se elimina a Dios, cuando se elimina todo sentido trascendente, el sufrimiento no libera, destruye. Toda la obra de Dostoyevski brota de ese instante frente al pelotón, de haber comprendido que sin un sentido profundo la libertad se convierte en condena y el hombre acaba devorándose a sí mismo. Esa es la herida de la que nacen sus ideas. Y también la pregunta que sigue persiguiéndonos hoy. Antes del fusilamiento, Dostoyevski creía, como muchos intelectuales de su tiempo, que el ser humano era fundamentalmente bueno y que el progreso social y la razón bastarían para corregir la injusticia y el mal. En Siberia descubre algo radicalmente distinto. Descubre que el mal no es solo producto de las circunstancias, ni de la pobreza, ni de la ignorancia. Descubre que el mal habita en el interior del ser humano, incluso cuando no hay beneficio alguno en cometerlo. Esta constatación será uno de los pilares de su pensamiento. Durante su encarcelamiento, tiene acceso a muy pocos libros. Uno de ellos es la Biblia. No la lee como un creyente fervoroso, sino como un hombre desesperado que busca sentido en medio del sufrimiento. Y lo que encuentra no es una explicación racional del dolor, sino una idea perturbadora. El sufrimiento no siempre se elimina, a veces se atraviesa. Esta noción marcará toda su obra posterior. Para Dostoyevski, el dolor no es un fallo del sistema, es una parte inevitable de la condición humana. La cuestión no es cómo evitarlo, sino qué hacemos con él. Al salir de Siberia, ya no es el mismo. Regresa enfermo, empobrecido, y con ataques epilépticos que lo acompañarán toda su vida. Cada crisis le enfrenta a la fragilidad absoluta, pero lejos de apagar su pensamiento, estas experiencias lo agudizan. Dostoyevski comienza a escribir no para entretener, sino para explorar el conflicto interior del ser humano. Sus novelas dejan de centrarse en tramas externas y se convierten en verdaderos campos de batalla psicológicos y morales. Es en esta etapa cuando empieza a formular una de sus ideas más incómodas. La libertad humana es real, pero peligrosa. El ser humano no solo es capaz de elegir el bien,
también puede elegir conscientemente el mal, incluso sabiendo que se destruirá a sí mismo. Esta visión choca con el optimismo de su época, que confiaba en que la educación y el progreso técnico harían al hombre más moral. Para Dostoyevski, la razón por sí sola no salva. Sin un fundamento más profundo, la razón se convierte en justificación del egoísmo. Su pensamiento no encaja del todo en ninguna corriente filosófica clásica. No es un filósofo sistemático, no construye teorías cerradas. Su método es otro: crear personajes que encarnan ideas llevadas hasta sus últimas consecuencias. Cada uno de ellos es una pregunta viva. ¿Qué ocurre cuando la razón se separa de la compasión? ¿Qué pasa cuando la libertad no reconoce límites? ¿Qué sucede cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el lugar de Dios? A partir de su propia biografía, Dostoyevski empieza a intuir una respuesta que recorrerá toda su obra. Cuando se elimina a Dios, no se elimina el sufrimiento, se elimina el sentido del sufrimiento. Y en ese vacío, el ser humano no se libera, se pierde. Pero esta conclusión no aparece de golpe. Se irá desplegando lentamente, a través de errores, caídas personales, adicciones y una lucha constante entre fe y duda. Porque Dostoyevski no escribe desde la certeza cómoda, escribe desde el conflicto. Y ese conflicto será el corazón de todo lo que viene después. Después de regresar del exilio, Fyodor Dostoyevski no escribe desde la calma, sino desde la urgencia. Necesita dinero, necesita reconocimiento, pero sobre todo necesita comprender qué le ocurre al ser humano cuando se le concede una libertad absoluta. Y empieza a hacerlo del único modo que conoce, escribiendo personajes que encarnan ideas peligrosas. En esta etapa publica Memorias del subsuelo, una obra breve pero profundamente inquietante. No es una novela tradicional, es casi una provocación. Un hombre sin nombre habla directamente al lector y se burla de la idea de que el progreso, la razón o la ciencia puedan hacer al ser humano feliz. El narrador afirma algo escandaloso para su época. Incluso si se construyera una sociedad perfecta, el hombre la destruiría solo para demostrar que sigue siendo libre. No por maldad, sino por afirmación de sí mismo. Esta obra desconcierta a muchos lectores. No ofrece héroes, no ofrece consuelo, pero introduce una idea clave en el pensamiento de Dostoyevski. El ser humano no soporta vivir como una pieza más de un sistema, aunque ese sistema prometa bienestar. Prefiere el caos antes que una felicidad impuesta. Prefiere sufrir antes que dejar de elegir. Mientras tanto, su vida personal parece confirmar cada una de estas intuiciones. Aquí aparece una curiosidad que pocos conocen y que dice mucho de su carácter. Dostoyevski tenía una costumbre extrema. Se ponía a sí mismo en situaciones límite de forma consciente. Firmaba contratos editoriales abusivos, aceptando plazos imposibles, sabiendo que eso lo llevaría al agotamiento físico y mental. ¿Por qué lo hacía? Porque creía que solo bajo presión extrema el ser humano se revela tal como es. Para él, la comodidad adormece. El conflicto despierta. En esos mismos años escribe El jugador, una novela directamente inspirada en su propia adicción a la ruleta. Pero aquí hay un matiz importante. Dostoyevski no presenta el juego solo como un vicio, sino como una forma de rebelión. El protagonista no busca dinero, busca intensidad. Busca sentir que su vida aún le pertenece, aunque sea a costa de perderlo todo. Esta idea refuerza una de sus tesis más incómodas. El ser humano no siempre actúa para conservarse. A veces actúa para probar que es libre, incluso si eso lo destruye. Otra curiosidad reveladora. Dostoyevski escribió gran parte de El jugador dictándola palabra por palabra a una joven taquígrafa, Anna Grigorievna, que más tarde se convertiría en su esposa. El plazo era tan corto que apenas dormían. Él dictaba durante horas con ataques epilépticos y crisis nerviosas, como si cada frase fuera una carrera contra el tiempo. Esta forma de escribir no es un detalle anecdótico. Refleja su visión del ser humano: crear, decidir y vivir siempre bajo tensión.
A nivel filosófico, aquí se consolida su ruptura con el pensamiento optimista de su siglo. Dostoyevski rechaza la idea de que el mal sea solo una consecuencia de la pobreza o de la ignorancia. Para él, el mal también puede ser una elección consciente, una forma de afirmar el yo frente a cualquier norma externa. Y esta posibilidad, la de elegir el mal libremente, es lo que hace al ser humano verdaderamente peligroso y verdaderamente humano. En este punto de su obra, Dostoyevski ya ha colocado todas las piezas sobre la mesa: libertad, culpa, sufrimiento, rebelión, fe y duda. Todavía no ha mostrado sus consecuencias más extremas, pero el terreno está preparado. Sus personajes empiezan a vivir ideas que no pueden sostener sin pagar un precio, y ese precio será cada vez más alto, porque lo que viene a continuación ya no es solo conflicto interior, es crimen, es justificación moral, es la pregunta definitiva: ¿hasta dónde puede llegar un ser humano cuando cree que todo está permitido? Con Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevski deja de hablar en abstracto. Ya no se limita a mostrar pensamientos incómodos o monólogos interiores. Da un paso más peligroso, convierte una idea en un acto irreversible. Aquí, la filosofía deja de ser discurso y se transforma en acción. Y una vez que la acción ocurre, no hay marcha atrás. El protagonista de la novela, Raskolnikov, no es un monstruo ni un villano clásico. Es un joven inteligente, culto, pobre y convencido de que algunas personas excepcionales tienen derecho a transgredir la ley moral si con ello sirven a un bien superior. No mata por odio ni por necesidad inmediata. Mata para demostrar algo, para probar que pertenece a una categoría distinta de seres humanos, para confirmarse a sí mismo que es libre. Esta es una de las ideas más inquietantes que Dostoyevski pone sobre la mesa. El crimen puede nacer de una teoría perfectamente razonada. No hace falta crueldad descontrolada. Basta una lógica fría, coherente, convincente. Raskolnikov se dice que eliminar a una persona inútil puede beneficiar a muchos otros. El razonamiento es impecable. El acto, devastador. Dostoyevski no discute la teoría con argumentos. La deja actuar y muestra sus consecuencias. Después del crimen no llega la liberación. Llega el derrumbe interior. La conciencia se convierte en una prisión más severa que cualquier castigo externo. Raskolnikov no puede escapar de sí mismo. Dostoyevski introduce aquí una de sus intuiciones más profundas. El verdadero castigo no es la ley, es la ruptura interior. El ser humano puede justificar cualquier acto con la razón, pero no puede silenciar del todo su conciencia. Esta novela marca un punto de inflexión en su pensamiento. Aquí se cristaliza una tesis fundamental. Cuando el individuo se coloca por encima del bien y del mal, cuando decide que él mismo es la medida última de todas las cosas, no se libera, se desintegra. El caos no llega desde fuera, nace desde dentro, y ningún progreso material puede evitarlo. Hay una curiosidad poco conocida sobre la escritura de Crimen y Castigo que refuerza esta idea. Dostoyevski escribió gran parte de la novela mientras estaba enfermo, endeudado y al borde del colapso. En algunas cartas confesó que sentía físicamente el peso de los pensamientos de sus personajes, como si las ideas que describía se volvieran reales dentro de él. No observaba el conflicto desde fuera, lo atravesaba. Por eso la novela no suena a teoría, suena a experiencia vivida. A nivel filosófico, Crimen y Castigo es una advertencia contra una tentación muy humana: creer que la inteligencia justifica la superioridad moral. Dostoyevski entiende que cuando la razón se separa de la compasión, puede convertirse en una herramienta de destrucción, no porque la razón sea mala, sino porque es insuficiente para sostener el peso de la libertad humana. Sin un límite, sin algo que trascienda al individuo, cualquier cosa puede justificarse. Aquí también aparece con fuerza el tema de la redención. Dostoyevski no presenta la confesión como una simple aceptación del castigo legal. La confesión es un acto de humildad radical. Es el reconocimiento de que el ser humano no puede salvarse a sí mismo
únicamente por su propia inteligencia o voluntad. Esta idea atraviesa toda la novela y conecta directamente con la experiencia vital del autor, la conciencia de haber llegado a un límite del que no se sale solo. Con Crimen y Castigo, Dostoyevski deja claro que su obra no va a ofrecer respuestas cómodas, va a obligar al lector a enfrentarse a preguntas que preferiría evitar. ¿Qué te impediría cruzar una línea si creyeras tener razón? ¿Hasta dónde llegarías si nadie pudiera juzgarte? ¿Es la ley suficiente para contener el mal o existe algo más profundo que nos sostiene? A partir de aquí, sus novelas se volverán aún más ambiciosas. Ya no se tratará solo de un individuo y su conciencia, sino de familias enteras, de comunidades, de generaciones enfrentadas a la misma pregunta esencial. Dostoyevski ampliará el foco, pero el núcleo seguirá siendo el mismo: la lucha entre libertad absoluta y sentido, entre razón sin límites y responsabilidad moral. Porque ahora, la pregunta ya no es si el ser humano puede cometer el mal. La pregunta es otra, mucho más inquietante. ¿Qué ocurre con una sociedad entera cuando empieza a pensar que todo está permitido? Con los hermanos Karamazov, Fyodor Dostoyevski alcanza el punto más alto y más peligroso de su pensamiento. Aquí ya no se trata de un individuo aislado ni de un crimen concreto. Aquí está en juego algo mucho mayor, la posibilidad misma de creer en un sentido cuando el sufrimiento parece injustificable, especialmente cuando ese sufrimiento recae sobre los inocentes. La novela gira en torno a una familia rota, marcada por el conflicto, el deseo y la culpa. Pero en su centro late una pregunta que atraviesa toda la obra: ¿cómo aceptar un mundo en el que los niños sufren? Dostoyevski no elige este ejemplo al azar, Wotaegi. Sabe que ahí se rompe cualquier explicación fácil. El dolor de un culpable puede entenderse. El de un inocente no, y es precisamente ahí donde sitúa la rebelión más radical contra Dios. Uno de los hermanos, Iván Karamazov, encarna esta rebelión. Iván no niega a Dios por frivolidad ni por ignorancia, lo niega por compasión. Rechaza un orden del mundo que exige el sufrimiento de los inocentes como precio para una armonía futura. Su postura no es ateísmo superficial, es una acusación moral. Iván no dice «Dios no existe», dice algo más inquietante: «Aunque exista, devuelvo el billete». No acepta un sentido que se construya sobre el dolor de los más débiles. Aquí Dostoyevski lleva el conflicto a su máxima tensión. No ridiculiza a Iván, no lo presenta como un villano, al contrario, le da los mejores argumentos. Le concede una lucidez implacable y hace algo todavía más audaz. Reconoce que su rebelión es comprensible, que cualquiera con sensibilidad moral puede sentirse tentado por ella, porque hay preguntas para las que no existe una respuesta que no duela. Pero Dostoyevski no se detiene ahí. Muestra el precio de esa rebelión. Cuando se rechaza cualquier sentido trascendente, cuando se elimina a Dios para no aceptar el sufrimiento, aparece un vacío todavía mayor, un vacío moral. Si no hay un bien último, si no hay una instancia superior, entonces la libertad humana queda sola, absolutamente sola. Y esa soledad no libera, pesa. Aquí resuena con fuerza la famosa idea que atraviesa toda la obra de Dostoyevski: si Dios no existe, todo está permitido, no como provocación religiosa, sino como diagnóstico psicológico y social. Cuando no hay nada por encima del individuo, la culpa pierde sentido, la responsabilidad se diluye y el mal deja de tener límites claros. No porque el ser humano sea cruel por naturaleza, sino porque ya no sabe por qué debería detenerse. Frente a Iván aparece otro hermano, Alyosha, que representa una respuesta distinta, no una respuesta lógica ni racional, sino existencial. Alyosha no explica el sufrimiento, no lo justifica, no lo convierte en teoría, lo acompaña. Para Dostoyevski, esta es una clave fundamental. El dolor no se resuelve con argumentos, sino con presencia, compasión y amor.
No se elimina el mal del mundo, pero se puede impedir que tenga la última palabra. Hay una curiosidad significativa que revela hasta qué punto esta novela era personal para Dostoyevski. Mientras escribía Los hermanos Karamazov, acababa de perder a su hijo pequeño. El dolor no era literario, era real. Y aún así, no abandonó la pregunta, no cerró el conflicto, no ofreció una respuesta cómoda. Siguió escribiendo desde la herida abierta, porque para él la fe auténtica no nace de la ausencia de dolor, sino de enfrentarlo sin mentiras. En esta obra, Dostoyevski no obliga al lector a creer, lo obliga a elegir. Elegir entre aceptar un mundo sin sentido, donde la libertad se convierte en carga insoportable, o aceptar un sentido que no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. No hay neutralidad posible. Esa es la incomodidad radical de su pensamiento. Y aquí llegamos al núcleo de todo lo que ha venido desarrollando desde aquel día frente al pelotón de fusilamiento. El ser humano puede vivir sin Dios, pero no sin algo que dé sentido último a su dolor. Cuando ese sentido desaparece, el caos no tarda en ocupar su lugar, y no como teoría abstracta, sino como experiencia vital. En el siguiente bloque llegaremos a la conclusión final de Dostoyevski. ¿Qué nos queda hoy en un mundo que ha perdido certezas? ¿Y qué podemos aprender de su pensamiento para enfrentar nuestro propio sufrimiento sin huir de él? Después de Los hermanos Karamazov, el pensamiento de Dostoyevski queda completamente expuesto. Ya no hay máscaras literarias. La pregunta ha sido formulada con toda su crudeza. ¿Puede el ser humano sostener su vida sin un sentido último? No se trata de religión en un sentido superficial. Se trata de algo más profundo y más incómodo. Se trata de qué ocurre cuando nada está por encima de la voluntad individual. Dostoyevski observa algo que hoy resulta inquietantemente actual. Cuando se elimina a Dios, no desaparece la necesidad de creer en algo absoluto. Esa necesidad simplemente se desplaza. El ser humano empieza a convertir en absolutos otras cosas: la ideología, el progreso, la nación, el dinero, el placer, incluso la propia identidad. Pero estos nuevos absolutos no sostienen el peso del sufrimiento. Prometen salvación, pero no ofrecen redención. Y cuando fallan, el vacío que dejan es todavía mayor. Aquí aparece una de las intuiciones más proféticas de Dostoyevski. El problema del mundo moderno no es la falta de libertad, sino el exceso de una libertad sin orientación. Una libertad que no sabe para qué existe. Cuando todo es posible, cuando no hay límites morales claros, el ser humano no se siente liberado, se siente perdido. Porque elegir sin sentido no es libertad, es angustia. Dostoyevski entiende que el caos no llega de golpe, no aparece como una explosión repentina, se infiltra poco a poco. Primero se relativiza el bien y el mal. Luego se justifica cualquier acción en nombre de una causa superior. Finalmente, el individuo deja de sentirse responsable de nada. El mal ya no se vive como culpa, sino como consecuencia inevitable del sistema, de la historia o de los demás. Y en ese punto, la conciencia se apaga. Para Dostoyevski, este proceso no es una teoría, es una advertencia. Cuando el ser humano se libera de toda referencia trascendente, no se convierte en más humano, se vuelve más frágil, porque ahora debe cargar solo con el peso de sus decisiones, de su dolor y de su culpa, y pocos pueden soportar ese peso sin romperse. Aquí es importante entender algo clave de su pensamiento. Dostoyevski no defiende la fe como refugio cómodo, no propone creer para sentirse mejor. Al contrario, la fe, tal como él la concibe, es exigente, incómoda y dolorosa. Implica reconocer la propia responsabilidad, aceptar el sufrimiento y renunciar a la ilusión de control absoluto. No es una salida fácil, es una elección difícil, pero para él es la única que impide que el caos lo devore todo. Este es el punto en el que Dostoyevski se separa tanto del optimismo ingenuo como del nihilismo radical. No cree que el ser humano sea naturalmente bueno, tampoco cree que esté condenado al mal, cree que es libre, radicalmente libre.
y que esa libertad solo puede sostenerse cuando está anclada a algo que la trasciende. Sin ese anclaje, la libertad se convierte en un arma contra uno mismo. Lo inquietante es que Dostoyevski no habla solo de individuos, habla de sociedades enteras, de generaciones que, al perder el sentido último, empiezan a buscar sustitutos cada vez más extremos, de comunidades que justifican la violencia en nombre de ideales supuestamente nobles, de personas que, incapaces de soportar el vacío interior, se refugian en el cinismo o en la negación de toda verdad. Y aquí el pensamiento de Dostoyevski conecta directamente con nuestro tiempo, un tiempo en el que muchos lo tienen todo, pero no saben por qué viven, un tiempo en el que el sufrimiento se considera un error del sistema y no una parte inevitable de la existencia, un tiempo en el que huimos del dolor, pero no sabemos qué hacer cuando nos alcanza, porque siempre alcanza. Dostoyevski no ofrece recetas, no promete felicidad. Lo que ofrece es una advertencia y una elección. O aceptamos que el dolor forma parte de la vida y buscamos darle un sentido, o dejamos que ese dolor se transforme en resentimiento, destrucción y caos interior. No hay tercera vía, no hay neutralidad. Pero todavía queda una pregunta más profunda, una pregunta que no se refiere a la sociedad, sino a ti, a tu vida concreta, a tu propio sufrimiento. Y esa pregunta será el núcleo del siguiente bloque, donde llevaremos todo este pensamiento al plano personal y existencial. Porque Dostoyevski no escribió para que lo admiraran, escribió para incomodar, para obligarte a mirar aquello de lo que normalmente huyes. Hasta ahora hemos hablado de novelas, ideas y personajes, pero Dostoyevski no escribió para que lo analizaran desde lejos. Escribió para que el lector se sintiera aludido, para que en algún punto dejara de pensar en Rusia, en el siglo XIX o en teorías abstractas y empezara a pensar en su propia vida. Porque el verdadero campo de batalla de Dostoyevski no es la literatura, es el interior del ser humano. Si hay algo que atraviesa toda su obra, es esta convicción: nadie sufre de manera neutral. El dolor siempre te empuja en una dirección, o te endurece, o te transforma, o te encierra en el resentimiento, o te obliga a madurar. El sufrimiento no es solo algo que te ocurre, es algo que te revela. Y lo que revela no siempre es agradable. Dostoyevski entendió algo que hoy seguimos intentando evitar. No todo dolor puede eliminarse. No todo sufrimiento tiene una explicación clara. Y cuanto más intentamos huir de esa realidad, más nos debilitamos frente a ella. El problema no es sufrir. El problema es sufrir sin sentido. Porque cuando el dolor no tiene significado, se convierte en veneno. Aquí es donde su pensamiento se vuelve profundamente actual. Vivimos en una época que ha convertido el bienestar en un objetivo absoluto. Se nos dice que el dolor es un fallo, una anomalía, algo que debe corregirse cuanto antes. Pero Dostoyevski va en la dirección opuesta. Sostiene que el ser humano no crece a pesar del sufrimiento, sino a través de él. No porque el dolor sea bueno, sino porque es inevitable. Y lo que no se asume, acaba dominándote desde la sombra. Sus personajes no sufren porque el mundo sea injusto, sino porque se enfrentan a decisiones que los desnudan. Raskolnikov sufre porque ha cruzado una línea que no puede deshacer. Iván Karamazov sufre porque no soporta un mundo en el que los inocentes pagan un precio que no eligieron. El hombre del subsuelo sufre porque ha convertido su libertad en una trampa. En todos los casos, el dolor no es castigo externo, es consecuencia interior. Y aquí Dostoyevski lanza una pregunta incómoda que sigue vigente. ¿Qué haces tú con tu dolor? ¿Lo utilizas para justificarte, para culpar al mundo, para endurecerte, o para comprender algo más profundo sobre ti mismo? Porque el sufrimiento puede convertirse en una excusa para destruir, pero también en una oportunidad para asumir responsabilidad. Para Dostoyevski, la responsabilidad es clave, no en un sentido moralista, sino existencial. Ser responsable no significa culparte de todo lo que te ocurre. Significa aceptar que, incluso en medio del dolor,
sigues siendo libre para elegir tu actitud, tus actos y tus valores. Esa es una idea profundamente incómoda, porque nos quita la coartada de víctimas absolutas. Pero también es liberadora, porque devuelve al ser humano su dignidad. Aquí aparece uno de los núcleos más potentes de su pensamiento. La libertad auténtica no consiste en hacer lo que quieras, sino en hacerte cargo de lo que haces. Cuando esa responsabilidad desaparece, el sufrimiento no se transforma, se acumula, y lo acumulado termina saliendo en forma de resentimiento, violencia o vacío interior. Dostoyevski no niega la injusticia del mundo, no idealiza el dolor, no romantiza el sufrimiento. Lo que hace es algo más difícil. Se niega a permitir que el dolor sea lo último que tenga la palabra. Por eso, en sus novelas, incluso los personajes más hundidos conservan una posibilidad de redención, no porque el mundo cambie, sino porque ellos cambian la forma de enfrentarlo. Este es un punto crucial. Para Dostoyevski, la redención no es borrar el pasado ni eliminar las consecuencias. Es aceptar la verdad sin huir. Es dejar de mentirse. Es reconocer la propia fragilidad sin convertirla en excusa. En ese sentido, su pensamiento es radicalmente opuesto a la cultura de la evasión. No invita a anestesiar el dolor, sino a atravesarlo con conciencia. Y aquí el espectador ya no puede esconderse detrás de los libros, porque la pregunta ya no es qué pensaba Dostoyevski. La pregunta es qué haces tú cuando el dolor llega a tu vida, cuando algo se rompe, cuando una pérdida, un fracaso o una culpa aparecen sin pedir permiso. ¿Buscas huir? ¿Buscas culpables? ¿O te atreves a mirar de frente lo que ese dolor está poniendo al descubierto? Dostoyevski no promete que esa mirada sea cómoda, promete que es necesaria, porque el dolor ignorado se convierte en caos interior, y el caos interior, tarde o temprano, se proyecta hacia afuera. En cambio, el dolor asumido puede convertirse en una fuente de profundidad, de compasión y de sentido, no automáticamente, no sin lucha, pero sí de manera real. Este es el punto en el que su pensamiento deja de ser literatura y se convierte en desafío personal, porque ahora ya no se trata de Dios, del mal o de la sociedad en abstracto. Se trata de tu vida concreta, de tu sufrimiento concreto y de una elección que nadie puede hacer por ti. Y esa elección nos lleva directamente al último tramo del guión, al cierre, a la pregunta final que Dostoyevski deja flotando y que sigue incomodando más de un siglo después, porque al final todo se reduce a una alternativa que no admite escapatoria. Llegados a este punto, el pensamiento de Fyodor Dostoyevski ya no puede suavizarse. Todo lo que ha vivido, escrito y pensado converge en una alternativa radical. No es un eslogan, no es una consigna religiosa. Es una constatación existencial. O existe un sentido último que sostenga el dolor humano, o el caos acaba ocupando su lugar. Dostoyevski entiende el caos no como desorden externo, sino como ruptura interior. El caos aparece cuando el ser humano deja de creer que su sufrimiento tiene algún significado más allá del azar. Cuando todo se vuelve relativo, cuando la culpa se disuelve y la responsabilidad se evapora. En ese escenario, la libertad deja de ser una fuerza creadora y se convierte en una carga insoportable. Porque si nada tiene sentido, entonces todo pesa. Aquí conviene aclarar algo esencial. Dostoyevski no dice que creer en Dios haga desaparecer el dolor. Dice exactamente lo contrario. El dolor permanece, la injusticia permanece, la muerte permanece. Lo que cambia no es la experiencia del sufrimiento, sino su dirección. Cuando el dolor no tiene sentido, empuja hacia el resentimiento. Cuando tiene sentido, puede empujar hacia la compasión. Esa es la diferencia crucial. Por eso, en su obra, el verdadero enemigo no es el sufrimiento, sino el nihilismo, no el dolor, sino la idea de que el dolor es inútil. Dostoyevski ve en el nihilismo una tentación profundamente seductora. Promete liberación, pero ofrece vacío. Promete autonomía,
pero deja al individuo solo frente a un mundo que no puede cargar sobre sus hombros. Y ese vacío no se queda quieto, se llena, siempre se llena. Con ideologías, con violencia, con fanatismos, con cinismo o con indiferencia. Dostoyevski fue uno de los primeros en intuir algo que hoy vemos con claridad. Cuando una sociedad pierde el sentido trascendente, no se vuelve más racional, se vuelve más frágil. Empieza a justificarlo todo. El mal deja de ser un problema moral y pasa a ser un problema técnico. Se gestiona, se explica, se normaliza. Y en ese proceso, la conciencia se va apagando. Frente a esto, Dostoyevski no propone una fe cómoda ni tranquilizadora. Propone una fe exigente. Una fe que no elimina el escándalo del sufrimiento, pero lo atraviesa sin mentiras. Para él, aceptar a Dios no significa entenderlo todo, sino aceptar que no todo puede entenderse. Y esa aceptación, lejos de ser una debilidad, es una forma de humildad radical. La humildad de reconocer que el ser humano no es el centro absoluto del universo. Esta es una idea difícil de aceptar, especialmente en una cultura que ha hecho de la autonomía individual su valor supremo. Pero Dostoyevski insiste, cuando el ser humano se coloca en el lugar de Dios, cuando se erige como juez último del bien y del mal, acaba devorándose a sí mismo, no por castigo divino, sino por agotamiento interior, porque nadie puede sostener ese peso sin romperse. Aquí su pensamiento alcanza una dimensión profundamente trágica y, al mismo tiempo, profundamente humana. No hay promesas de felicidad permanente, no hay soluciones mágicas, hay una elección. Aceptar un sentido que no controlas o aceptar un vacío que te consume, Dios o el caos, no como conceptos abstractos, sino como fuerzas que modelan tu manera de vivir, de sufrir y de amar. Dostoyevski no obliga a nadie a elegir a Dios. Lo que hace es mostrar las consecuencias de no hacerlo, y lo hace con una honestidad brutal. Muestra el vacío, la culpa sin redención, la libertad que se convierte en condena, y deja al lector, y ahora al espectador, frente a una pregunta que no se puede esquivar indefinidamente. En los últimos días de su vida, Fyodor Dostoyevski ya no era un hombre perseguido por la duda constante, no porque hubiera resuelto todas las preguntas, sino porque había aprendido a convivir con ellas. Gravemente enfermo, sabía que el final se acercaba. Murió el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo, la misma ciudad donde décadas antes había sido llevado a una plaza para ser fusilado. Su vida se cerraba allí donde había estado a punto de romperse. Poco antes de morir, pidió que le leyeran un pasaje del Evangelio, no como un gesto ritual ni como una huida del miedo, sino como un acto consciente. Para Dostoyevski, la fe nunca fue una garantía de consuelo, sino una forma de asumir la verdad sin mentirse. Incluso en ese momento final, no buscó anestesia emocional, sino lucidez. Hay un detalle poco conocido que resulta especialmente revelador. En sus últimos días hablaba de la muerte como una responsabilidad última. Decía que el ser humano debía responder por su vida entera, no ante la sociedad ni ante la historia, sino ante la verdad. No negaba el miedo, pero tampoco lo dejaba gobernar. Para él, morir no era perderlo todo, sino enfrentarse finalmente a aquello que había intentado comprender durante toda su existencia. Dostoyevski murió rodeado de su familia, sin grandes discursos ni gestos dramáticos. Su vida, marcada por el sufrimiento, terminó en una coherencia silenciosa. Como si, después de haber explorado todos los abismos posibles, hubiera llegado a una certeza simple y exigente. El dolor no desaparece, pero puede ser atravesado con sentido. Y esa convicción, más que cualquier teoría, fue su respuesta final al caos. Todo este recorrido no tiene como objetivo admirar a un escritor ni memorizar ideas filosóficas. Tiene un objetivo mucho más incómodo y más profundo: ayudarte a mirar tu propio dolor de otra manera. Porque al final, esa fue siempre la obsesión de Dostoyevski.
no entender el mundo desde fuera, sino comprender qué hacer cuando la vida hiere. Cada persona que escucha esta historia carga con algún tipo de sufrimiento. Pérdidas, fracasos, culpa, miedo, soledad. Ninguna vida está libre de eso. La diferencia no está en quién sufre y quién no, sino en qué hace cada uno con lo que le toca. Dostoyevski no te pide que niegues tu dolor ni que lo maquilles. Te pide que no lo conviertas en una excusa para destruirte o para destruir a otros. Para él, el sufrimiento es una encrucijada. Puede encerrarte en ti mismo o abrirte a los demás. Puede convertirte en cínico o en compasivo. Puede endurecerte o profundizarte. No hay garantías, no hay atajos, pero sí hay una responsabilidad personal ineludible. Incluso en el dolor, sigues siendo libre. Y esa libertad, bien entendida, es una forma de dignidad. Dostoyevski no promete que darle sentido al sufrimiento sea fácil. Promete que no hacerlo tiene consecuencias. El dolor sin sentido se transforma en resentimiento, el resentimiento en odio, el odio en violencia, aunque sea silenciosa. Y esa violencia, tarde o temprano, vuelve contra uno mismo. Por eso insiste tanto en la necesidad de una referencia última, de algo que sostenga la vida cuando todo lo demás falla. Quizá no tengas respuestas claras, quizá tengas dudas. Dostoyevski también las tuvo, muchas. Nunca escribió desde la certeza cómoda, sino desde la lucha, y esa es precisamente la razón por la que sigue siendo actual. Porque no habla desde la superioridad moral, sino desde la fragilidad compartida, desde la conciencia de que vivir duele, pero huir del dolor duele todavía más. La pregunta que deja abierta no es teórica, es profundamente personal. Cuando el sufrimiento llegue, porque llegará, ¿qué harás con él? ¿Lo usarás para justificar el caos en tu vida? ¿O intentarás transformarlo en algo que te haga más humano? ¿Buscarás anestesiarlo o te atreverás a mirarlo de frente para descubrir qué te está pidiendo? Dostoyevski no te dice qué elegir. Te recuerda que no elegir también es una elección y que al final, cada vida responde a la misma alternativa fundamental, aunque no quiera nombrarla. O el dolor tiene un sentido que nos trasciende, o el caos acaba gobernándolo todo. No solo el mundo, sino el interior de cada persona. Y ahora la pregunta ya no es literaria ni filosófica, es tuya. Cuando el dolor aparezca en tu vida, cuando todo lo que dabas por seguro se tambalee, ¿qué vas a elegir? ¿Darle un sentido o dejar que se convierta en caos? Si este vídeo te ha hecho pensar, en el canal encontrarás más historias donde la filosofía no se estudia como teoría, sino como una herramienta para vivir. Otros autores, otras ideas, otras preguntas incómodas que siguen siendo urgentes hoy. Suscríbete y continúa explorando con nosotros aquello que casi nunca nos enseñaron, pero que lo cambia todo.